Sábado 8 de junio. Hermanos, es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios de este día sábado, ya segundo sábado de este mes de junio. Y el evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que le dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este día se celebra la solemnidad del Corazón Inmaculado de María. Esta celebración, que tiene lugar el día después a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, fiesta que celebramos, ¿verdad?, el día de ayer, y que decíamos que se celebra el día viernes después de Corpus Christi. Ahora, por lo consiguiente, esta fiesta se celebra el día sábado después de Corpus Christi, ¿verdad?, en el cual pues reconocemos verdaderamente ese corazón inmaculado de la Virgen María. Ahora, en el texto de hoy, que está tomado de San Lucas, se nos presenta al Señor Jesús siendo aún un niño ya en el templo. La ley de Moisés ordenaba que todo hombre, todo varón debía de asistir a las fiestas que Dios mismo había implementado desde la edad de 12 años, ¿verdad? Antes de los 12 años, pues no era obligatorio para los niños el poder asistir, pero ya a la edad de 12 años, o desde la edad de 12 años, todo varón debía de asistir por lo menos 3 veces al año al templo para celebrar las 3 fiestas más importantes. Estas fiestas eran la fiesta de la Pascua, llamada también la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de Pentecostés, conocida también como la fiesta de las 7 semanas o de los 50 días, y la fiesta de las enramadas, conocida también como la fiesta de los tabernáculos. Hoy el Evangelio de San Lucas nos describe cómo Jesús asistió por primera vez a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Ahora, con este relato, el Evangelio de San Lucas busca presentarnos cómo el Señor Jesús le dio cumplimiento fielmente a la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Ahora, recordemos que estas fiestas duraban 7 días, ¿verdad? Y era una costumbre para las personas que vivían lejos, como por ejemplo los que vivían en Nazaret, era una costumbre viajar en caravanas. Recuerde que en ese tiempo pues era a pie, ¿verdad? No habían medios de transporte
más que los animales de carga, que pues no daban mucha, o no tenían, ¿verdad?, mucha rapidez. Entonces las multitudes pues viajaban en caravanas, esto para hacerse compañía, obviamente, pero también para protegerse durante las horas de la noche. Ahora, recordemos que Jesús, juntamente con sus padres, vivía en Nazaret y la fiesta era en Jerusalén. Pero ahora, ¿por qué? Porque claro, no, en Jerusalén estaba el templo y el centro de toda la fiesta era, por supuesto, el templo. Y es interesante cómo entre Nazaret hasta Jerusalén había una distancia de 103 kilómetros y eso lo recorrían en 2 días y medio, ¿verdad? Hay un dato que una persona puede caminar 40 kilómetros diarios. Entonces, obviamente se llevaban 2 días y medio en poder llegar desde Nazaret hasta Jerusalén. Ahora, por esa razón es que era necesario pues el poder caminar y hacer alguna pausa, ¿verdad?, durante el camino. Ahora, pasados aquellos días, dice el Evangelio, se volvieron hacia Nazaret, pero el niño Jesús no iba con ellos. Jesús se quedó en Jerusalén. Ahora, sin que sus padres lo supieran, ¿verdad? Esto no refleja un descuido de parte de María y José, sino más bien refleja la cantidad de personas que asistían, obviamente, a esas fiestas, ¿verdad? Eran multitudes tremendas que asistían, y obviamente al pasar las fiestas, pues muchos se regresaban a sus hogares. Ahora, al pasar la fiesta, comienzan los nazarenos pues a caminar de regreso, ¿verdad? Y obviamente María y José pues van con ellos. Ahora, creyendo que iba en la caravana, creyendo que a lo mejor Jesús iba adelante, ¿verdad?, tal vez con algún grupo de niños o de jóvenes o de adolescentes, ellos hicieron un día de camino, ¿verdad? Ahora, al terminar el día, pues era lógico que lo tenían que buscar entre la caravana, y se dan cuenta que Jesús no va con ellos en la caravana. Ellos, obviamente, al no encontrarlo, deciden regresar a Jerusalén para buscarlo, porque era muy normal, si no estaba con ellos es porque se había quedado en Jerusalén. Ahora, es interesante cuando se nos dice, al tercer día lo encontraron. Ahora, entendamos este tercer día. Y es que un día fue de camino, ¿verdad?, juntamente con la caravana. El otro día fue de regreso desde la caravana a Jerusalén. Y el tercer día, que fue cuando ya estaban en Jerusalén y obviamente dijeron a buscarlo, ¿verdad? Por eso dice el Evangelio, al tercer día lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. O sea, para los padres, para María y José fue una sorpresa encontrarlo ahora en el templo. Y era porque obviamente el Señor pues estaba platicando, ¿verdad?, conversando con los doctores de la ley. Ahora, al verlo sus padres, dice la palabra, se quedaron atónitos. Pero hermanos, aquí creo que surge la pregunta, ¿y por qué ellos se sorprenden de esto? Y la respuesta, fíjese, es que aquel niño de tan solo 12 años tenía gran conocimiento que podía hacerles preguntas a los doctores de la ley. O sea, aquel niño que estaba pues en formación, era un adolescente,
ahora estaba platicando con verdaderamente las autoridades del templo y se había entablado una comunicación, un diálogo que era sorprendente. Y por esa razón es que cuando lo encuentran le dijeron al Señor: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Oiga, le dijo María, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Notemos cómo al decirle tu padre y yo, o sea, se refería a San José, ¿verdad? Se refería pues a José, que obviamente pues andaba acompañándoles. Hasta este momento aparece San José, y de hecho esta es la última ocasión que aparece en el Evangelio, donde está acompañando a su esposa, a María, ¿verdad? Buscando ahora a su hijo Jesús. Pero notemos entonces cómo el Señor les va a responder. Y le dice Jesús: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Notemos cómo el Señor, al decir mi Padre, se refiere a Dios Padre, no a San José en ese momento. Y es que recordemos nosotros que fue el Señor Jesús el que tuvo un padre terrenal, ¿verdad? Que fue obviamente José, el esposo de la Virgen María, y tuvo un padre celestial, que obviamente es Dios Padre. Pero hermano, eso verdaderamente viene a generar un ejemplo para nosotros, porque así como Jesús estuvo en obediencia a José como su padre, ¿verdad? Recordemos que San José era un carpintero, y claro, como compartía con él, pues José le enseñó el oficio. El Señor Jesús también le llamaban el carpintero. Pero así como el Señor vivió sujeto, que también ya nos va a decir el Evangelio, que iba creciendo y que estaba sujeto a sus padres, así también estaba en obediencia al Padre Celestial, ¿verdad? Eso es importante, porque de igual manera nosotros debemos de hacerlo. Debemos de honrar a nuestros padres, hermanos, aun cuando sean muy sencillos, pero también debemos de honrar a Dios, porque sabemos que Dios es el que ha permitido que podamos nosotros tener también nuestros padres. Ahora, es aquí entonces donde el Señor les va a responder, que no saben que en las cosas de mi Padre tengo que andar, ¿verdad? Pero notemos, el Señor también les dijo: ¿por qué me andaban buscando? Ojo, no es que les dice no me busquen, sino ¿por qué me andaban buscando? Pues se les dice que no lo tenían que buscar, porque él tenía que ocuparse de las cosas de su Padre. Eso implica que no era necesario, ¿verdad?, que lo buscaran a lo mejor en el parque. Vamos a pensar que había parque, ¿verdad?, que lo buscaran en las calles, que lo buscaran tal vez con los conocidos o entre los conocidos. No era necesario que lo fueran a buscar ahí, porque él no iba a estar ahí. Por eso le dice: no saben que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre. O sea, si ellos sabían eso, pues obviamente tenían que irlo a buscar al templo, porque ahí sí lo iban a encontrar, ¿verdad? Cuando les dijo: no saben que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre. Pero hermano, así hoy en día, fíjese, ¿cuántas personas andan buscando a Jesús? Mire, en lugares donde no lo van a encontrar. Lo andan buscando en lugares donde Jesús no está. Por esa razón es que
El Señor dice, ¿por qué me buscan en esos lugares? ¿No saben que estoy a cargo de las cosas de mi Padre? O sea, ¿por qué buscan al Señor en lugares donde no lo van a encontrar? ¿Verdad? Hay personas que lo buscan, mire, en la lotería, lo buscan en las drogas, lo buscan en el placer, lo buscan en el mundo, en el desenfreno, ¿verdad? En todo ese pecado, ahí buscan al Señor, ¿verdad? Cuando saben que Él está en la iglesia a cargo de las cosas de Dios. Otros lo buscan entre los muertos, ¿verdad? Cuando los ángeles, por ejemplo, le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, les dijo. Él ha resucitado. Y creo que esta es una de las enseñanzas de este evangelio, el que nosotros, hermanos, verdaderamente busquemos del Señor y que nos comprometamos con Él a seguirle y a servirle, pero que lo busquemos no donde Jesús no lo vamos a encontrar, sino más bien que lo busquemos en su palabra, que lo busquemos en el templo, que lo busquemos entre los hermanos, que lo busquemos en la iglesia. Vea, ellos, los discípulos, en este momento los padres de Jesús, o sea, José y María, ellos no entendieron la respuesta que les dio, ¿verdad? Y no la entendieron, pues Jesús hablaba de su obra misionera, o sea, de su obra mesiánica, pero sin embargo va a ser más adelante que María va a entender todo esto, ¿verdad? Por eso, hermanos, creo que es importante el que nosotros podamos buscar del Señor y tener esa relación con Él para que podamos recibir también esas bendiciones. Y termina el Evangelio diciendo, y siguió sujeto a su autoridad, y su madre conservaba en su corazón todas estas cosas. Oiga, el seguir sujeto a la autoridad de sus padres, eso es bien importante. Porque si algo aprendemos del Señor Jesús es la obediencia, ¿verdad? Cómo estuvo dispuesto a obedecer la voluntad del Padre Celestial, pero también cómo estuvo sujeto a la autoridad de José y María, quienes fueron sus padres terrenales. Eso nos enseña a nosotros, como ya decíamos, verdaderamente a honrar a nuestros padres, pero también a honrar y por sobre todo a obedecer al Señor. Hoy, hermanos, creo que es un buen día para que en obediencia a Dios podamos verdaderamente honrar también a nuestros padres. Y de esa manera, Dios bendecirá nuestras vidas. Por eso que en este hermoso día sea Dios obrando y bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.